Una feliz semana, mis queridos amigos y amigas de las redes sociales. En esta tarde vamos a comentar un poco acerca del repaso de lo que la lección de escuela sabática de esta semana hablaba acerca de la esperanza indestructible, ¿no? El versículo para memorizar dice, ¿no? Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu que fue dado, ¿no? Entonces, en esta semana vamos a hablar acerca de los crisoles que vienen hallando y qué perspectiva nosotros necesitamos para poder afrontar cada uno de ellos, ¿no? El día domingo habla acerca del panorama completo, ¿no? Y veíamos la historia de Habacuc, ¿no? En el tiempo de Habacuc los líderes estaban pasando un problema muy difícil, ¿no? El pueblo de Israel, ya que el pueblo de Israel estaba teniendo líderes que han sido corruptos y prácticamente Habacuc empieza a clamar a Dios, ¿no? Y lo interesante de Habacuc al clamar de Dios es que él dice, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo yo voy a estar pasando esto, ¿no? ¿Hasta cuándo va a seguir sucediendo todas estas cosas? Y son las mismas preguntas que hoy en día nosotros nos venimos haciendo, ¿no? Cuando vienen pruebas y dificultades, a veces nosotros preguntamos a Dios, ¿hasta cuándo van a seguir pasando todo esto, ¿no? Y Dios le dice, mira, Habacuc, esto es el comienzo porque después van a venir a destruirte, ¿no? Ahí le dice que la Babilonia va a venir y lo va a destruir, ¿no? Y entonces Habacuc sorprende, ¿no? Porque la situación de él iba a empeorar. Hebreos capítulo 10, versículo 37, haciendo una comparación a Habacuc 2:3, ¿no? Y le dice, ¿no? Que iba a ser destruido sus enemigos, al igual que Babilonia iba a ser destruido. Y nosotros podemos entender que la Babilonia espiritual, el pecado, la maldad, finalmente será destruida, que es una lección que el día jueves también nos va a dejar, ¿no? Entonces ahí aprende Habacuc que Dios estaba al control, acepta el plan de Dios, por eso el Habacuc 3, el versículo 17 y 18, nosotros podemos ver una poesía, ¿no? Una alabanza de Habacuc hacia Dios, porque él entiende prácticamente el plan que él tenía, ¿no? Entonces, cuando Habacuc viene orando, viene clamando, ¿no? A Dios mediante la oración, es ahí donde Dios le dice, espera, ¿no? La visión no tardará en llegar. En otras palabras, la solución no tardará en llegar. Espera un momento, ¿no? Y cuando nosotros estamos en sufrimiento, a veces Dios nos pide que podamos esperar, tranquilo, ¿no? La situación tal vez puede empeorar, pero tranquilo, va a calmarse, ¿no? Espera. Ese es el consejo que nos da en el día domingo, hablando acerca del panorama completo. No ver solamente nuestros problemas, solo nuestra dificultad, nuestro punto de vista de nosotros, ¿no? Sino ver todo el panorama general. Tal vez Dios tiene algo más interesante para poder enseñarnos. El día lunes hablaba acerca de quién es nuestro Padre, ¿no? Ahí el autor hace una pregunta y vamos a hablar así aquí de Job, ¿no? Oswald Chambers escribe, ¿no? Dice, ¿le has preguntado a Dios qué es lo que hará? Él nunca te dirá, ¿no? Dios no dice lo que va a hacer, Él te revela quién es. Y esto es justamente lo que nosotros vamos a ver en este día. Dios revela a Job quién es realmente para mostrarle su grandeza. Le lleva hasta la creación, ¿no? Dios, perdón, en el libro de Job nosotros vemos a Dios en el capítulo 1, ¿no? Pero más adelante, capítulo 2, 3, 4 hasta el capítulo 36 nosotros podemos ver una ausencia total de Dios, ¿no? Y vemos a Job preguntando, vemos una situación difícil, donde incluso su esposa le dice, no maldice a tu Dios y muerte. Prácticamente una situación muy triste que vivió Job, ¿no? Toda una situación en neblinas, ¿no? Porque Dios no aparecía. Incluso vinieron sus amigos a Job y le dicen, seguramente Dios te está castigando por algo, ¿no? Y empiezan a criticarle, ¿no? Aparentemente Dios los envió, pero Dios no los envió, sino que Satanás envía a ese tipo de personas, ¿no? Para criticarte, para decirte, no, Dios no te escucha por tu pecado, porque has pecado, no. Dios no castiga, ¿no? Simplemente nosotros cosechamos el producto de lo que hemos hecho, ¿no? O a veces Dios nos viene probando para que nosotros podamos saber algo más, ¿no? Job necesitaba conocer algo más, ¿no? Y él oraba, reclamaba, ¿dónde estás Dios? ¿Dónde estás tú, no? Incluso hace una poesía que en anteriores lecciones de escuela sabática hemos visto, ¿no? Si yo tuviera que buscar a Dios, iría al norte, iría al occidente y no lo encontraría a Dios, ¿no? ¿Dónde está Dios? Dios se esconde de mí. Hace poesías interesantes, Job, ¿no? Pero en el capítulo 38 y 39, Dios responde a Job. ¿Pero cómo responde a Job? Haciéndole preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé este mundo, no? ¿Dónde estabas tú, Job, no? Entonces Dios le viene haciendo preguntas a Job y le muestra toda la creación, ¿no? Toda la grandeza que había terminado, desde los confines de la tierra, tú dónde estabas, ¿no? Cuando yo hablaba con palabras de sabiduría, ¿dónde estabas, no? Entonces es ahí donde Dios les responde con preguntas y al ver esa situación, Job ya no tiene nada más que decir, ¿no? Cuando Dios le pide, le permite que Job pueda responder, pero Job dice, ni aún mis palabras alcanzarán a responder la tal grandeza de tus preguntas y tal grandeza del poder que tú tienes, ¿no?
Y es así cuando nosotros comprendemos el plan para nosotros, ya no tenemos para preguntar, Dios, ¿por qué me pasan estas cosas? Dios, ¿por qué pasan estas situaciones tan difíciles en mi vida? ¿Por qué estoy sufriendo? No entiendo en el lugar donde estoy, todo parece nublado. ¿Dónde estás tú, no? Y esas son las mismas preguntas aparentes que Job estaba haciendo. Pero cuando Dios le muestra su grandeza, Job dice, ya no tengo más preguntas, no tengo más que decirte, ¿no? Porque Job encontró una nueva faceta, ¿no? Encontró una nueva faceta de vida en la cual él iba a estar. Eh, Más adelante también podemos ver en el día martes que hablaba acerca de la presencia de nuestro Padre, ¿no? Ahí cuando estaban en la cautividad, ¿no? Israel estaba en la cautividad, Isaías, a través de Isaías Dios responde, ¿no? En Isaías 41:13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, ¿no? Dios está a tu mano derecha, te dice, no temas, yo te ayudo, ¿no? Y uno se pone a preguntar, ¿cómo Dios puede ayudarme, no? Yo estoy contigo, no temas, yo te ayudo. ¿Cómo Dios puede ayudarnos a nosotros y estamos pasando en dolor, ¿no? Es como decir, tú estás cargando piedras, estás llevando de un lugar a otro y viene una persona, tranquilo, no te canses, yo te ayudo, ¿no? Y se pone parado ahí, ¿no? Y tú dices, ya, pues ayúdame, ¿no? Haz algo, ¿no? Por lo menos haz una piedra, ¿no? Y a veces nos ponemos a preguntar, ¿no? Dios te dice, no te preocupes, Pedro, Juan, María, Andrés, ¿no? Yo te ayudo, ¿no? Pero tú puedes decirle, Dios, ya puedes ayudarme, ¿dónde estás, no? Pero Dios te ayuda en el momento de sufrimiento, en el dolor. Él está a tu lado, ¿no? Cuando tú estás sufriendo, cuando estás en dolor, Dios sufre contigo. Dios llora contigo. Cuando tú estás feliz, Él está feliz también contigo. A eso se refiere cuando Él te dice, yo te ayudo, ¿no? Aunque aparentemente Dios se parezca distante a nosotros, Él está próximo a nosotros, ¿no? Y aquí la lección hablaba acerca del exilio de los judíos, ¿no? Los judíos sentían que Dios estaba lejos porque Dios no lo ayudaba al pueblo, porque se sentían desamparados de parte de Dios. Pero ahí viene donde Dios dice, no estoy lejos de ustedes, estoy al lado de ustedes, ¿no? Los que están lejos no es Dios, ¿no? Los que están lejos somos nosotros. No, Dios sigue en el mismo lugar donde Él está. Y los que se han alejado, no ha sido Dios que se ha alejado de nosotros, sino que nosotros nos hemos alejado de Dios. Y por eso nosotros ahora, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos nuevamente a Dios. Ese es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Isaías 41, 13 también habla, ¿no? De que ustedes no tienen nada que temer. Yo estoy a su lado, yo estoy a su mano derecha. Y recuerden, ¿no? El nombre de Dios que es Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros, ¿no? Por tanto, Dios está al lado de nosotros, ¿no? Él está cerca a su pueblo y siempre ha estado cerca de nosotros, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos cerca de Dios, tenemos que entender que sus propósitos, los planes y las acciones que pasan en nuestra vida son resultados de Dios, sean buenas o sean malas. Solamente tú necesitas acercarte y depender de la mano de Dios, porque Dios dice, yo estoy a tu lado y te tomo de tu mano derecha, dice, ¿no? Te tomo de tu mano derecha y vamos a ir juntos. Pasen pruebas y dificultades, yo estoy a tu lado, ¿no? El día miércoles hablaba acerca de los planes de nuestro Padre para cada uno de nosotros, ¿no? Nos hablaba aquí acerca de la esperanza que nosotros deberíamos tener, ¿no? En el libro de Jeremías se habla mucho también acerca del exilio que habían pasado, el sufrimiento, ¿no? Y cómo estaban perdiendo ya la esperanza para Dios. Entonces, ahí en Salmos 137:1 dice, junto a los ríos de Babilonia, allá nos sentaremos y aún lloraremos y nos acordaremos de Sión, ¿no? Estaban perdiendo la esperanza, ¿no? Estaban perdiendo el pueblo de Dios, el apego de Él, ¿no? A su vida. Entonces, aquí la lección nos muestra tres razones, ¿no? Descubre tres razones, dice en Jeremías 29, del 1 al 10, para que tú puedas tener esperanza. ¿Por qué? ¿No? Y yo detallé aquí tres razones, ¿no? El primero se encuentra en Jeremías 29:4. Dice, yo Jehová hice transportar de Judá a Jerusalén, ¿no? No es casualidad, yo estoy permitiendo, ¿no? Que Babilonia pueda venir, los pueda sitiar a ustedes. Yo estoy permitiendo, ¿no? No es casualidad. La primera razón para que nosotros podamos tener esperanza en Dios es porque Dios lo está permitiendo. Dios está al control. Segunda razón que yo puedo encontrar está en Jeremías 29:7. Dice, procurad la paz de la ciudad que hice transportar y rogad a Jehová, porque su paz tendréis, vosotros tendréis su paz, ¿no? La segunda cosa es de que Dios nos acompaña. Segunda razón para tener esperanza, Dios nos acompaña, ¿no? Dios nos está acompañando, por eso dice, tengan paz, tranquilos, yo estoy con ustedes, estamos juntos, ¿no? Y la tercera razón puede encontrar en el libro de Jeremías 29:10, ¿no? Por eso dijo así Jehová, cuando Babilonia se cumpla 70 años, yo visitaré, despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Dios pondrá un final, ¿no? Hay que tener esperanza porque esto no va a durar para siempre, ¿no? Va a tener un fin. Dios va a poner un fin. Por eso yo detallé estas tres cosas que Dios tiene para nosotros para que tengamos esperanza según Jeremías, ¿no? Uno, Dios permite.
En segundo lugar, Dios te acompaña. Y en tercer lugar, Dios tiene un final. Así que tiene ese final para tu problema, ¿no? Así que ten esperanza. Necesitamos tener esperanza, ¿no? Y eso es lo que hablaba el día miércoles. Y vamos ya para finalizar. El día número jueves 11 de agosto hablaba acerca de la disciplina de vuestro Padre, ¿no? Ahí vamos a hablar un poco acerca del libro de Hebreos, ¿no? En Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6 habla, ¿no? Dice, Dios disciplina a quien ama y azota a quien recibe a su Hijo, ¿no? En este día vamos a hablar y vamos a entender de que Dios no te castiga, ¿no? Sino que Dios te disciplina, ¿no? Aquí en la lección también decía, ¿no? Que en la palabra griega, la palabra disciplina aparece también como la palabra educación, ¿no? La palabra más básica de disciplina es educación. Entonces nosotros debemos entender de que Dios nos educa en la fe, ¿no? Dios nos disciplina, ¿no? Dios permite que nosotros podamos ser disciplinados. En otras palabras, Dios nos está educando a través del sufrimiento. No te está mandando pruebas, no te está mandando sufrimiento, dolor. Eso es lo que Dios no manda, ¿no? Eso va en contra de la ley de Dios, ¿no? Nosotros, en nuestra mente humana, podemos entender así, ¿no? Sí, Dios es quien castiga, Dios permite que pases crisoles, Dios quiere que tú seas una persona que haya sufrido, ¿no? Pero realmente no es así, ¿no? Dios no es ese Dios, ¿no? Eso lo hacemos desde una mente humana, ¿no? Pero desde la mente de Dios, Dios quiere educarte, ¿no? Eso es lo que nos dice Hebreos, ¿no? Hablaba también en Hebreos capítulo 11, pinta cuadros de hombres y mujeres de fe, ¿no? ¿Cuántos hombres han podido pasar para que nosotros podamos ver una historia de nuestros antepasados que ellos han podido vencer y cómo nosotros también podríamos vencer ante estas dificultades, ¿no? La clave, según Hebreos 12:2, es fijar tus ojos en Jesús, ¿no? La clave es dejar tus ojos en Jesús para que tú puedas tomar ese coraje, esa fe, para mantenerte firme en los pies de Jesús, ¿no? Y el capítulo 12 empieza a hablar... todo el capítulo como un par de anteojos nos da, ¿no? Para que nosotros podamos evitar el sufrimiento o luchar, no evitar el sufrimiento, sino luchar a pesar del sufrimiento, a pesar de la cultura que nos impone, para ver claramente qué pruebas nos están pasando a nosotros, ¿no? Y hay una tipo poesía abajo de la lección, dice, ¿no? La fuente de la disciplina, ¿cuál es, no? ¿Cuál es nuestra respuesta a la disciplina? El objetivo de la disciplina. A veces Dios permite que nosotros podamos aprender muchas cosas con dolor, ¿no? Y si Dios nos quitara algunas cosas, sacarnos del sufrimiento, tal vez no aprenderíamos, ¿no? Muchas cosas en esta vida aprendemos con dolor, ¿no? Sufriendo. Si una persona no sufre, si una persona no llora, si no pasa nada, entonces nunca vas a aprender, ¿no? A veces el sufrimiento, como lo aprendimos en otras lecciones anteriores, nos ayuda a ser más empáticos. Así que no te sientas triste, tranquilo y tranquila, porque Dios está a nuestro lado. Así que tienes que tener esperanza. Por eso en la lección, el título de esta semana, decía esperanza indestructible. Tú tienes una esperanza y eso nadie te tiene que destruir, ¿no? Eso es el resumen de lo que yo puedo ver de la escuela sabática para esta semana. Si tú quieres ver temas más aplicativos, puedes ver diferentes canales de YouTube también que nos acompañan, diferentes pastores explicando cada etapa de esta lección y cómo vivirlo en nuestra vida diaria, ¿no? Esto yo lo doy así como de resumen para que nosotros podamos desarrollarlo según nuestro punto de vista y también explicar en nuestra iglesia. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día.